Muchas gracias por seguir con nuestro programa Actualidad Profesional. El tema de hoy, el derecho laboral y sus relaciones entre el empleador y el empleado. Decimos que el derecho laboral es una rama del derecho público que regula esas relaciones entre una parte fuerte y una parte débil, el empleador frente al trabajador. Es de derecho público porque el Estado ha llegado a intervenir jurídicamente todos los procesos y todos los actos y hechos jurídicos que se dan en la relación obrero-patronal. Para nuestro tema de hoy hemos traído a un especialista, al doctor Francisco Echazú Ramos, para que nos hable sobre el derecho laboral. No primero sin antes hacer mención a nuestra Constitución Política del Estado, que nos habla en su artículo 46 sobre el derecho al trabajo y al empleo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y a su familia una existencia digna. Doctor Francisco Echazú, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, esta vez para hablarnos un poco del derecho laboral. Respecto al artículo 46 que hemos leído sobre el salario, ¿qué nos puede decir? Tenga usted un cordial saludo y a todos los televidentes de este prestigioso canal, ¿no? El artículo que decía mención dice que toda persona tiene derecho a un salario justo, dice, ¿no? Yo no sé si podríamos llamar justicia que el salario mínimo nacional sea de 647 bolivianos, ¿no? Tampoco no sé si podríamos llamar justicia que el supuesto salario autonómico para el departamento de Santa Cruz sea 1000 bolivianos, ¿no? Yo creo que ambos salarios son indignos, ¿no? Porque es digno para el trabajador y su familia. Sí, para la clase trabajadora, porque no es que nos la demos de matemático, pero podemos hacer un pequeño análisis sencillito, teniendo en cuenta de una familia trabajadora compuesta por un papá, una mamá y 2 hijitos nomás que le pongamos a la familia trabajadora esta. Esta familia la vamos a hacer nosotros desayunar con 5 bolivianos. Y si lo multiplicamos por los 30 días del mes le va a dar 150 bolivianos. Esta familia la vamos a hacer almorzar con 15 bolivianos. Va a tener un almuerzo siempre y cuando la mamá también o la jefa del hogar sea innovadora, ¿no? En buscar los elementos esenciales, vitales, económicos, ¿no? Vamos a suponer que vamos a hacerlo almorzar con 15 bolivianos, 4 personas. 15 por 30 nos va a dar 450 bolivianos. Y en la noche esa familia no va a repetir el almuerzo. La realidad de la clase trabajadora es que va a volver a repetir ese desayuno, ¿no? Es decir, que con 5 bolivianos va a tener que volver a cenar, va a repetir su quesito y su pancito, ¿no? Y si todos llevamos una sumatoria, nos va a dar pues la suma alrededor de los 750 o 800 bolivianos, ¿no? ¿Por qué digo que el salario autonómico es demagógico? Porque si realmente hubiera la voluntad del prefecto y las autoridades departamentales de Santa Cruz, hayan pedido pues al Ministerio del Trabajo que se saque una resolución homologando el salario mínimo nacional, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? El trabajador cuando tiene algún conflicto con su empleador, cuando él le reclama que quiere que le suba su salario mínimo nacional, lo primero que hace el trabajador es ir a la Inspectoría del Trabajo. Y va y le dice, mi empleador no me subió mi salario, yo quiero ganar los 1000 bolivianos el salario autonómico, ¿no? Y el inspector del trabajo o en la Dirección Departamental del Trabajo le dice, no señor, el salario mínimo nacional es 647. Por eso decimos que es demagógico, porque creo que ha faltado la voluntad política y también la voluntad del sector empresarial en realmente ser efectivo ese salario autonómico, ¿no? De 1000 bolivianos para el departamento, ¿no? Es por ello que tengo toda la convicción y estoy de acuerdo cuando la Central Obrera Departamental, la del compañero Edwin Fernández, pide, ¿no?, una canasta básica familiar de 1500, 1800 bolivianos, ¿no?, que podría estar ajustándose a la realidad de la clase trabajadora para tener un salario justo y equitativo, ¿no?, como lo establece la doctrina social cristiana, ¿no? Bien, doctor. Últimamente, los primeros de mayo, se han venido lanzando una serie de decretos donde se ha promulgado leyes que dicen y benefician al trabajador para subir en ciertos porcentajes, de 5, 10, 15% sobre el salario que perciben, ¿correcto? Sí, así es. ¿Qué sucede con las empresas que no han acatado ese aumento salarial, que por ley, que por decreto le corresponde al trabajador como un beneficio? Bueno, esas empresas lo que están haciendo pues infracciones a leyes sociales, ¿no? Lo que debe hacer ese trabajador es recurrir ante la Dirección Departamental del Trabajo, ¿no? Y puede asentar una denuncia
de forma verbal, porque decir que la haga escrita es medio complicado porque siempre el trabajador va a estar en desventaja ante su empleador, ¿no? Tiene una desventaja en el tema económico, en el tema jurídico, ¿no? Y ellos van a tener siempre miedo de perder su fuente de empleo, ¿no? Pero se puede recurrir ante el Ministerio del Trabajo, se puede asentar una denuncia verbal ante alguno de los inspectores, ¿no? Y contactarse en la fuente del empleador y ver por qué no se ha subido ese salario, ¿no? Bien, doctor. Muchas veces ha sucedido esta situación. El trabajador se ha acercado donde el empleador, donde el patrono, le ha dicho que le aumente porque hay un decreto que lo respalda, que es una ley del Estado. Y resulta que, bueno, ha estado trabajando durante muchos años, pero ha seguido con el mismo sueldo. Y el empleador a veces, al encontrar esa queja del trabajador, ha optado por despedirlo. En el momento de hacer el reclamo social, laboral, sobre sus beneficios sociales, los jueces deben aumentar ese monto, ese porcentaje que la ley estipula, o se acaba en los últimos 3 salarios que ha percibido. Nosotros tenemos un decreto supremo, que es el decreto 28699, que ahí establece cuando el trabajador ha sido despedido socialmente, dice. Cuando el trabajador haya sufrido un despido socialmente injustificado, él puede solicitar su reincorporación si lo desea o se puede acoger al retiro, ¿no? En este caso, si un trabajador pues reclama su aumento salarial, que es un derecho adquirido el salario por si acaso, es un derecho que está constitucionalizado, es por obvio o es lógico pensar que ese trabajador debe hacer accionar el derecho y se le deben respetar todos sus derechos laborales y sociales. Lo que tiene que hacer ese trabajador es, como le decía, si puede recurrir ante la Dirección Departamental del Trabajo o puede también recurrir ante el juez laboral, ¿no? Para que le haga prevalecer sus derechos laborales, ¿no? ¿Puede un trabajador directamente interponer una demanda ante un juez laboral o necesariamente hay que cumplir la etapa conciliatoria en la Dirección Departamental del Trabajo? Nuestro artículo 117 del Código Procesal del Trabajo es clarito, ¿no? Y no habla de que uno vaya primero a cumplir una etapa conciliatoria ante la Dirección Departamental del Trabajo. Yo particularmente, cuando defiendo a un trabajador, lo primero es que hago es confecciono mi demanda laboral, les realizo la proforma de su liquidación de beneficios sociales y acudo ante la Judicatura del Trabajo. ¿Por qué? Obvio, el paso de la Inspectoría del Trabajo. Ahora muchas veces debe ser un exceso de recarga laboral. En la Dirección del Trabajo, cuando uno va, lo primero que hace el trabajador lo entrevista el inspector, le envía la primera citación, el empleador no va, le entrega la segunda citación, el empleador no va, le entrega una tercera citación, el empleador se vuelve a hacer la burla de ese trabajador y recién le hace una combinatoria para que se presente. Ese empleador no se presenta y recién le hacen lo que conocemos con nombre de mi finiquito, recién le hace una proforma de finiquito. Hasta eso ya ha pasado ese trabajador una penumbra, ya ha desgastado fisiológicamente su organismo, ya se ha desgastado económicamente y sobre todo ha pasado más de 1 mes y medio, ¿no? Yo hago mi demanda laboral y es lo que se aconseja que se haga la demanda laboral directo ante la Judicatura del Trabajo, ¿no? Para que el juez inmediatamente le dé la protección, ¿no?, jurídica y la tutela que se merece el trabajador. Bien, generalmente el trabajador no interpone procesos laborales porque es muy moroso, tarda por lo menos 2 años, si llega a apelar todavía tarda mucho más, ¿verdad? Hay una protección jurídica que nos estaba explicando usted la anterior semana sobre una multa o sobre un pago por parte del empleador hacia el trabajador en caso que suceda estas situaciones. Una de las últimas normativas laborales que tenemos en el país es que se establece que una vez que cesa la relación de trabajo, el empleador tiene el plazo de 15 días para la cancelación del conjunto de sus beneficios sociales. Si no le cancela dentro de los 15 días, se aplica una multa automática del 30% del monto total adeudado. Pero yo creo que deberíamos ir un poquito más al fondo, digamos. No es tanto que tanto lo multemos al empleador o debemos buscar nosotros mecanismos procedimentales. Ya nuestro Código Procesal del Trabajo es un código que fue moderno para aquella época que vivía el país, ¿no? Ahora vivimos otros tiempos, debemos actualizarnos, debemos seguir la tendencia del derecho laboral moderno y yo creo que nuestro país debiera optar por un Código Procesal del Trabajo, ya sea oral o sea un proceso sumarísimo, ¿no? Muchas veces, doctor, el trabajador por ignorancia, cuando es despedido de alguna u otra forma, no se apersona ni a la Dirección Departamental del Trabajo ni a la Judicatura del Trabajo. Y transcurre el tiempo.
¿hay alguna prescripción establecida para que el trabajador después de 1, 2, 3, 4 años, porque a veces cuando sale como despido no tiene el dinero suficiente para llevar a cabo una demanda laboral, no tiene el tiempo porque está dedicado a buscar trabajo y a buscar el sustento de su familia, pero una vez de que se estabiliza económicamente, ¿hay algún tiempo para la prescripción de poder interponer una demanda o es libre? Ahí lo que se va a aplicar es un principio que tenemos tanto en el Código Procesal del Trabajo y un principio propio del derecho laboral, que es el principio de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Este principio nos dice que por más que el trabajador se trance, negocie, ceda, conceda, negocie sus beneficios sociales, es nulo de pleno derecho. Aunque lo haya hecho por ignorancia de la norma o aunque lo haya hecho obligado en su miserable condición económica que él está atravesando, ¿no? Nuestro artículo 120 de la Ley General del Trabajo establece que cualquier beneficio social va a prescribir en 2 años. Si antes de los 2 años se acciona el derecho, ese derecho es imprescriptible, ¿no? Ahora con la nueva Constitución Política del Estado, en el artículo 46, establece que los derechos son imprescriptibles, ¿no? Muy bien, es decir, si un trabajador ha sido despedido hace 5 años o 2 años y un día, como lo establece la norma laboral, ya no prescribe. Yo puedo iniciar el proceso de beneficios sociales en cualquier tiempo. Hay que tener mucho cuidado en ellos porque cuando nosotros hablamos de la retroactividad de la norma, uno de los requisitos, la esencia, es que la retroactividad debe estar escrita, debe estar plasmada, ¿no? Para que se pueda ir para atrás, ¿no? Si no llega a estar escrita la retroactividad, recién se va a aplicar esa norma desde el momento que se la legisla, desde el momento que se la publica, de ahí para adelante recién puede correr, ¿no? Es decir, vamos a seguir aplicando el 120 de la Ley General del Trabajo, en ese caso que usted me hacía mención, ¿no? Sobre la prescripción. Muy bien, doctor, interesante la aclaración que nos acaba de hacer. Estamos recibiendo unas llamadas de afuera. Si quiere comunicarse con nosotros, llámenos al 708-75231 para formular su pregunta respecto al tema que estamos hablando. Doctor Echazú, sobre el trabajo de las empleadas domésticas, ¿se acogen a la Ley General del Trabajo? Es una ley relativamente nueva que tenemos en el país, es una ley moderna, es una ley que tenemos nosotros desde el año 2003, que es una ley que le da todos los beneficios sociales a la trabajadora del hogar, como cualquier otro trabajador. Es decir, ella va a tener derecho a la seguridad social, es decir, tiene derecho al aguinaldo, tiene derecho a la vacación, al pago de hora extra. Lo único que va a variar con un trabajador, entre comillas, normal, es el tema de la jornada de trabajo, ¿no? El tema de la jornada de trabajo, ahí establece la ley del trabajador del hogar, si ella es una persona o él es una persona que trabaja cama adentro, son 10 horas. Y si es una persona que trabaja cama afuera, es 8 horas, ¿no? Cuando decimos ella o él es porque el varón también ha incursionado en este ámbito, ¿no? Ha incursionado en este ámbito del trabajo, ¿no? También ha entrado la competitividad, ¿no? Muy bien, doctor Francisco. Le agradecemos por las